que ir adelante en un proceso de transformación y de cambio, donde yo sé que muchas veces duele lo que yo digo, la dirigencia sindical en su mayoría son parte del problema, las organizaciones sociales pasaron a ser parte del problema. ¿Está claro? ¿Cómo puede ser que la Argentina no pueda discutir una ley laboral nueva, moderna, diciendo, bueno, quien tiene ya trabajo, consideramos que tienen derecho adquirido, no discutamos esto, pero discutamos de acá para adelante, para el otro 51 que está afuera? Y que la mejor forma de darle dignidad es que pueda conseguir trabajo. Sin embargo, esa discusión parece prohibida en Argentina. Que sigamos poniendo dinero en planes sociales, cuando en realidad está demostrado que cada vez ponemos más plata y cada vez aumenta más la pobreza. ¿No será hora que en realidad transformemos esos planes en trabajo, que podamos tal vez poner dinero, digamos, en las pequeñas y medianas empresas con el compromiso de generar empleo? Tenemos miles de variantes, lo que tenemos que tener la firme voluntad de saber que es un debate que tenemos que dar y que tenemos que cambiar. Quieren cambiar la ley del Ministerio Público Fiscal. Quieren impunidad para el kirchnerismo. No lo vamos a permitir de ninguna manera. La gente no se va a dejar llevar por delante. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Estamos perdiendo en esa pelea, Claudio, como lo dijiste acá hace 30 días, ¿no? Yo creo que ya, es decir, un pelotudo solamente puede no estar dándose cuenta la realidad de lo que estamos viviendo. Es decir, tenemos que salir todos los días, mostrar números peores, mayor cantidad de muertos, mayor cantidad de contagios, suplicar, pedir, decir que acá estamos en un despelote bárbaro, que no damos más, que tenemos la gente agotada, que están todos desesperados y no la podemos terminar. Y bueno, culpa y responsabilidad de todo, pero muchachos, o le damos una piña a la curva o nos comemos una piña de aquella. No hay otra alternativa. Entonces hay que terminar de entender, hay que dejar de hacer análisis demasiado profundo. Acá la tenemos que frenar, los números son contundentes, te lo están mostrando todos los días, la situación es desesperante. Cuando se produce una baja de circulación se muestra claramente que da efecto, pero lo dijimos, ese efecto lo estaba dando con niveles de ocupación demasiado altos y obviamente pasan un par de semanas, vuelve la relajación, vamos dando mensajes contradictorios desde todos los lados, porque acá no hay que caerle a uno en particular, porque tenemos para hablar sobre todos los sectores la cantidad de mensajes contradictorios que está recibiendo la sociedad y no se dan cuenta que el despelote es mayúsculo. Claro. Entonces, me parece que no hay más análisis que hacer. Hay que cortarla, hay que entender que hay que tomar medidas, hay que entender que hay que bajar la circulación abruptamente porque con este nivel no lo vamos a poder aguantar. Hay que responsabilizar a los gobernadores porque, señores, hace 5 semanas yo dije, presten atención al interior, que ahora está pasando un veranito, acá, y ahora tenemos el interior prendiendo fuego. Y yo no soy ningún adivino, es la realidad. Y hoy vuelvo a decir lo mismo. No le damos una piña a la curva y nos pegamos una piña. Grabátelo, ponelo después en tus informes guardaditos, porque acá no hay ningún misterio. La situación es así y yo ya no sé qué más hace falta para que tomemos todo conciencia y dejemos de discutir pavada, porque estamos todos los días discutiendo pavada y cada día estamos peor que el anterior. Por eso es que no tenemos ahí una solución tan inmediata. Entonces, hasta que este mercado se regularice, yo creo que un día se va a regularizar el mercado. O sea, no hay duda que se va a regularizar. ¿El de las vacunas? El mercado de la vacuna, no hay duda. Pero en este proceso que todavía viene lento, bueno, entonces lo que nos queda es esto, no nos queda otra cosa, no hay otra cosa, no hay. Y te imaginas, de vuelta, vos no sos sanitarista, pero ¿te imaginas que 2 semanas de sopapo grande? No, va a bajar la curva. Con 2 semanas de sopapo grande. Va a bajar, es decir, contundentemente va puesto controlando, haciéndolo en serio. Haciéndolo bien. Es decir, yo te voy a decir cosas que son polémicas, ¿no? Que son difíciles, pero acá los incumplimientos nunca se han sancionado. No. Nunca se han sancionado. Entonces, es otro elemento. Y obviamente, cuando viene todo tan complicado, la gente te dice, lo único que falta es que me sancione. Pero todo se ha armado un combo que
Porque volvemos a lo que hablábamos el año pasado, Luis. Cuarentena estricta en el 2020 fueron 3/4 semanas. Después todo lo demás Un poco más, un poco menos. fueron cuarentenas con nuestro estilo. Señor presidente, primero consulte a los que saben y después opine. Porque usted dijo, no vamos a volver a la 1, vamos a volver a la 0, no a la 1. Estamos muriendo cualquier cantidad de personas y se mueren porque no hay camas, porque no se puede, no hay oxígeno para todos, pero porque no se puede. A mí me parece que eso de andar tanto por los canales de televisión tampoco es bueno, señor presidente. Y no haga tantas reuniones, se pierde mucho tiempo. Porque los expertos se lo dijeron desde el primer día. Goyan, la ministra de Salud de la Nación, del primer día están diciendo que pare. Yo una vez dije parar la mano a Macri, ahora le voy a tener que decir parar la mano a Alberto. Basta de reuniones, basta de preguntar y tome decisiones, señor presidente. Decisiones fuertes, las que haya que tomar, más allá de la reta, más allá de Macri, más allá del campo, más allá de todo lo que quieren destruir al gobierno. Toma una decisión con fuerza, el pueblo lo va a apoyar. Porque nos tenemos que animar, levántate a bailar y olvida los marrones, que sobran las razones con las que celebrar. A ver que yo vea cómo te meneas, ponte una mano aquí y la otra acá, y dile al COVID traca, tra, 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 ponte una mano aquí y la otra acá. Y dile al COVID, tra, 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 ponte una mano aquí y la otra acá. Y dile al COVID, tra, 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 tra. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. El reloj del abuelo marcan 6 minutos pasadas las 2 de la tarde. Estamos en Vení cuando quieras. Pero, ¿qué podemos decir? Que estamos contentos. ¿Pero por qué estás contento, Greco? ¿Estás loco? Estamos en pandemia, volvieron las restricciones, un ciclón asola la ciudad de Buenos Aires y alrededores, porque hacemos radio. Estoy contento porque nos comunicamos con ustedes. Ustedes desesperados porque no pueden salir durante 9 días, ustedes que perdieron otra changa más, ustedes que posiblemente se les vuele el techo. Bueno, por eso estamos comunicándonos, haciendo radio. No nos olvidamos de esos temas, van a ser fundamentales, la política es fundamental. Aplaudir al gobierno que ha tomado por fin una resolución un poquito más drástica. Aplaudir que la reta tuvo que hocicar, bajarse los pantalones y cortar con esas clases asesinas, un montón de burbujas rotas, los chicos con los maestros que se mueren, los chicos que se infectan, la juventud que se nos muere. Así que por fin tenemos las restricciones. Pero yo no vendo nada, no tengo que... Sí, ya sé. ¿A quién le gusta? ¿A qué francés le gusta que sucede esto? Francia estaba cerrada, fue el presidente el otro día, era toque de queda. O sea, en el mundo inteligente, queremos estar dentro de ellos, hay toque de queda. Pero ellos son ricos, ellos pueden darse seguro. Tenés razón, lamentablemente hubo gente que votó por Macri. Yo no digo que Macri exista. Pelotudos hay en todos lados, pero tanta millonada de pelotudos que votaron a Macri, sí, eso existe acá y puede volver a pasar. Puede volver a pasar que alguna vez voten un Milei, un expert, porque le creen a los medios. Porque tenemos gente que nos cree a nosotros, lamentablemente. Teneme como un entretenimiento, pero no me creas a mí. Ni tampoco le creas a la nata. Yo no lo hago por negocio, pero hay gente que sí lo hace por negocio. Yo lo hago por convicción. Y por convicción entonces tengo esta remera que aquellos que nos están siguiendo por YouTube pueden ver. Tengo una remera con Eva Perón. Es la estampilla conmemorativa que costaba 3 pesos. Una vez que murió, porque está la fecha en la misma estampilla de la muerte de Evita. Dice 1952-1954, a los 2 años de la muerte de Evita, se conmemoraba con esta estampilla. Pero todo el equipo al cual voy a saludar tiene remeras con memoria. Acá lo saludo a Valentín Greco. Mirá vos, ¿quién es el más grande? Tenemos varias en remeras con memoria con Diego Maradona. Esa levantando la Copa del Mundo del 86. Lo veo con escarapela. Con escarapela. Sí, yo también tengo escarapela. Cámara 1, escarapela acá. Esta escarapela es también, la compré en el Museo Eva Perón. Es muy linda, una Goya parece. Bueno, muy bien. La veo a Gisela Miranda también allí con remeras con memoria y con la escarapela. Si alguien quiere tener una igual, ¿qué tiene que hacer? Mirá. Remeras con memoria y te encontrás con Perón, muchas con Cristina. Hay 10.000 con Cristina.
Cristina, una con San Martín, después me voy a poner una con Rosas, algunas que dicen CFK, Néstor Kirchner bajando el cuadro, juicio y castigo, la gorra y demás. Pero además estas singularidades, esta de Evita, tenemos esa de San Martín, tenemos esta de Maradona, y si no te gusta esa, tenemos otra con aquel grito. Lo vemos a Juan Francisco Greco. ¿Cómo le va, Juan? Muy bien, muy bien. Todo bien, bueno, ahí tenemos la otra remera de Diego también. Le agradecemos. Ustedes pueden elegir y le piden, el tipo te la lleva, compren remeras con memoria. Lo encuentran en Instagram. Pueden elegir. Hay 50.000 de Cristina, 12.000 de Néstor, muchas de Perón, de Evita, y por supuesto te encontrás con Rosas, con San Martín. De Roca no hay. Y de Bullrich tampoco. Yo ahora voy a hablar con Marino y con Samir, pero bueno, decía que estamos nuevamente en una semana donde volvió el confinamiento por fin. Se está notando mucho la carrera hacia las elecciones y la dicotomía Larreta-Bullrich. Carrió estaba aislada, dijo que le tocó el turno, pero no se la quiere dar porque es la Sputnik. Está más loca que una cabra esa señora, que además es vaga, porque no iba a trabajar cuando le correspondió como diputada. Rial se fue a dar la vacuna, viajó, tiene guita, puede hacerlo, y bueno, le deja una vacuna a otro, como lo hizo Macri. La Nata también se fue para allá, pero terminó internado por por un virus en la vejiga. No sé qué andará haciendo con el pito. Ojalá que se recupere. Pepín es un cobarde, es una basura de persona, el operador político, el que apretó a la gente de C5N, el que te apretaba con mentiras judiciales, el que armaba causas, el amigo de todos los jueces, que también en la interna está él asociado a Carrió y en contra de Angelici. Bueno, Pepín lo está llamando la jueza y pidió la captura internacional para que venga a declararse un cagón. O sea, no se demostró como debido, o como Cristina, o como Vudú. Pepín es un cagón, como cagón es Macri, toda esa gente, son todos cagones. El único que se salva es Pichetto, que estuvo diciendo, no estoy de acuerdo con eso. ¿Quién se cree que es? Un terrorista internacional. Que venga y se presente. En términos de la decisión personal que tomó, de un hombre que viaja, que incluso asistió a una reunión política con otros presidentes. Sí, lo que pasa es que había dicho que hasta que el último argentino no se vacune, no se vacunaba él. A veces no hay que hablar demasiado. A veces no hay que hablar demasiado. Ahora, lo que dice Jairo, digamos, también es que parte del espacio también decidió irse a Uruguay, a muchos a Punta del Este. Yo no comparto, los que están en el Uruguay y hacen Zoom, movilizate y trabajá, eso no lo comparto. Pero eso a vos te pasa, de participar en Zoom, que algunos lo están haciendo desde Punta del Este. Bueno. ¿Pero sí o no? En la política está lleno de gente ¿Pero estúpida. te pasa o no te pasa de sentarte en Zoom? Sí, me pasa. Ver los que me pasa y creo que carecen de autoridad moral. Pero hay unos que se sienten perseguidos, pide asilo. Tampoco lo comparto. Tampoco lo comparto. Pepín Rodríguez Simón, los Tampoco principales comparto eso. asesores ¿Sabe por qué? de Porque Mauricio Macri. si vos considerás que sos inocente, tenés que presentarte ante la jurisdicción, ante la justicia. Si la causa es infundada, la causa se va a caer. Lo que no podés hacer es convertirte en un preso político cuando no lo sos. ¿Qué se convirtió en un dirigente en la clandestinidad? No lo es. A ver, yo lo que quiero decirte es que Macri está en el país. Si lo citan, tiene que presentarse y se va a presentar. Creo que lo de Pepín Rodríguez Simón, avalar eso me parece un desatino. Porque además no es un guerrillero en un movimiento de liberación. No. No lo es. Y además, si hay una causa contra él en un juzgado federal, tenés que venir. Por haber apretado supuestamente a los dueños de Indalo para cambiar la línea sé los editorial. hechos, no puedo opinar. Sí, esa es lo que te quiero decir es que es un hecho de la justicia federal ordinario, digamos, no es. Pero vos decís que hay un hecho de gente naturaleza dentro de tu espacio que carece de autoridad moral, como también, por supuesto, digamos, debe haber de otros espacios, pero te hablo del tuyo propio. Yo no comparto algunas visiones. El otro día salió el ministro Dietrich de Punta del Este haciendo un Zoom, alentando a los muchachos del conurbano a salir a trabajar por el proyecto. Eso es inconsistente. Yo creo que la política tiene que ir también medianamente con el ejemplo. A Macri lo recontraputearon, fue a Cadena 3, que es su casa, su segunda casa. Sabemos que es una emisora gorila. Se murió Mario Pereira, pero dejó muchos pelos de gorila ahí adentro de los pasillos de la emisora. ¡Hijo de puta! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Hijo de puta! ¡Ladrón! ¡La concha de tu madre, gato puto! ¡Reventado! ¡Sos la cara de la verga, hijo de puta! ¡La concha de tu madre, puto! ¡Ladrón! ¡Ladrón, hijo de puta!
Macri, hablar del libro y qué sé yo, y la gente fue a putearlo. El cordobés se dio cuenta que Macri es un hijo de puta, cosa que, bueno, nos reivindica, recuperamos una provincia. Voten a cualquier otro, jamás voten a Cristina, pero ¿cómo votaron a Macri? Bueno, los cordobeses lo recontraputearon. Yo sé que muchos, y espero cuando lean el libro también se analicen, que apostaron por el cambio y cuando llegó el momento del cambio, el cambio genera una dualidad muy grande en las personas, ¿no? ¿Cuántas veces no aguanto más a mi marido y al final, y si no consigo uno mejor y uno sigue, ¿no? Y esto pasa en todo. El soltar lo que uno tiene para conseguir algo mejor para todos es algo que nos desafía. Vamos a festejar que Lula se presenta para las elecciones, lo anunció. Voy a ir en contra de Bolsonaro y apoyamos a Lula. Estamos muy, pero muy contentos. Pero, mientras tanto, estamos atravesando un ciclón en Buenos Aires. Pero a ver, Gisela Miranda, ¿qué pasa? ¿Qué es esto del ciclón? ¿Nos vamos a volar encima? No, bueno, mira, te cuento, Leo. Hoy por la tarde, guarda el auto bajo techo si podés. Porque ya están cayendo árboles. Vos podés creer, están cayendo árboles. Y no sé si tu seguro cubre una caída de un árbol. Encima así eso, que si se me caiga un... Si tenés un vehículo, guardalo bajo techo porque se espera este ciclón para hoy sábado a la tarde y recién domingo por la mañana tarde ya volvería toda la normalidad para Capital Federal, Gran Buenos Aires, parte de La Plata también, ¿sí? Así que ahora vamos a estar mencionando todos los lugares que se verían afectados por este ciclón. Los datos de tiempo completos enseguidita. Pero seguimos hablando del ciclón. Seguimos hablando del ciclón. ¿Cómo le va, Leo? ¿Cómo le va a la audiencia? Aquí Valentín está presentado por AC Plus. Fíjate vos qué sanitizante en aerosol. Alcohol al 70%. Pero este AC Plus, que lo encontrás en todos lados, también tiene glicerina. También te embellece y rejuvenece. AC Plus presenta esta información de San Lorenzo. ¿Y con qué empezamos? Porque hay tantas cosas de las que hablar. Como vos bien decías, Leo Tinelli, el que es presidente de San Lorenzo, hace unos días, una semana, se tomó una licencia, por lo que ahora el presidente, temporalmente, es Arreceigor. Fui a una jueza, sí. Me pidieron los mails, llevé los mails que yo tenía, en las cuales se me ofrecía la vacuna sin darme nombre de ningún funcionario, de ninguna institución, de nada. Como si yo te viniera a vos a decir, mira, te voy a dar una vacuna contra todas las enfermedades que podés tener a partir de este momento, y vos te sorprenderías que yo no te mencionara una institución. Entonces llevé las cartas donde no se mencionaba ninguna institución, los mails, los dejé ahí. Pasó algo muy pintoresco que te cuento. Los dejé y estaba en Retiro. Caminé, eran los tribunales de Retiro. Caminé, salí de los tribunales de Retiro, caminé hasta Retiro, en Retiro tomé el subterráneo y llegué a mi estudio. Todo me debe haber tomado no más de 40 minutos. Llego a mi estudio, prendo la computadora y TN ya tenía los mails que yo había dejado en el juzgado, ya los tenía puestos en pantalla. ¿Y les cumplió el procurador? Sí, les cumplió el procurador. Cumplió a este mandato mafioso de esta organización que ha tenido en la cúpula la llamada mesa judicial, que no existe en la Constitución, que no existe en la ley de ministerio, que era nada más que la cúpula donde llegaba toda esta tarea de espionaje, de escuchas telefónicas, seguimientos a diputados de este cuerpo, y ni siquiera a diputados del kirchnerismo. Acá está en este libro las confesiones de los agentes de inteligencia de la AFI de Macri, explicando cómo de la puerta de acá, donde se paran las motos de los mensajeros, salían las motos de los que seguían a Monzó, o los que seguían a Graciela Camaño, o los que seguían a diputados de la Nación Argentina. Si quieren pueden revisar las confesiones de esos agentes de inteligencia, sin entrar en otras confesiones que hicieron respecto a cómo lo espiaban a Larreta, que debe tener el síndrome de Estocolmo porque le arruinaron la vida particular con el espionaje y sin embargo sigue ahí, o cómo espiaban a Monseñor Lugones, o cómo espiaban a medio mundo. Y en ese marco del grupo mafioso, refiéranse a lo que dice el diputado. Y en ese marco, presidente,
la vida privada de la gente la atropelló Macri, que tiene esa costumbre, hasta con su propia familia. Mirá si no se iba a meter con Rodríguez Larreta o con Santilli, que es el capo mafioso. Escuchen lo que ustedes apoyaron en nombre de la democracia, de la república y tantas otras cosas más. Por lo menos a los radicales, no digo a ustedes, les debería dar vergüenza haber participado de un gobierno que atropelló los derechos humanos, que atropelló las libertades públicas, que atropelló la Constitución y que se llevó puesta la república. Y van a esperar a tener el manager para que termine de tomar esta decisión, pero sería Guedes o Subeldía. Muy bien. Los vinos peronistas, en este caso el justicialista que tengo acá con la cara de Juan Perón, presenta los datos del tiempo. Gisela Miranda con su remera de San Martín de Remeras con memoria. Los datos del tiempo, la temperatura actual 13 grados 4 décimas, nublado con lluvia débil en Capital Federal, humedad 93%. Tu cabello te dice que hay una humedad mayor al 90% y hoy se esperan lluvias fuertes. Si actualizamos la información que recién decíamos del ciclón, bueno, ¿cuándo y dónde? Hoy por la tarde, ¿sí? Atención, hoy por la tarde o noche del sábado sobre la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos, el Río de la Plata y el centro y sur de Uruguay. Van a llevar entre 4 y 5 millones de vacunas. Es una muy buena noticia esta semana. Viene el de AstraZeneca por una cuestión de México y de Estados Unidos. Eso que produjimos hace 3 meses no lo pudimos recuperar. Bueno, vienen. O sea que vamos a tener un montón de vacunas. Hay que quedarse en casa. Quédate en casa que te vamos a entretener. Nos vamos a ocupar del tema de la carne. Porque vos te quedás en casa y te querés hacer un asadito como una luca. El kilo de asado. ¿Qué es lo que está pasando? Están pagando tanto los chinos que ahora están comprando cualquier carne, carne con hueso, falda, compran lo que sea. Los chinos están pagando tanto que aquellos que tienen cabezas la venden toda afuera. Y si la querés comer vos acá, en Palermo, en Venado Tuerto, en Luján de Cuyo, en Tartagal, pagala lo que me lo pagan afuera, los chinos, los franceses, los que quieren la mejor carne del mundo. Pagámela, 1.000 pesos el kilo. No. Entonces el presidente dijo, no van a exportar más, que quede para el mercado interno. Y el conflicto con el campo. Y ahora están los periodistas de mierda de siempre aliándose con el campo, porque el campo, me tiene podrido el campo. El campo no es el Chacarero, el campo no es Martín Fierro. El campo son las grandes exportadoras y también los grandes terratenientes. Se llaman Martínez de Oz, Blanco Villegas como la madre de Macri, los que arrendan los campos a cierta gente que lo trabaja. No, digo de que ayer publicamos una nota en página 12 que molestó mucho, he recibido muchos comentarios, muchos comentarios no precisamente elogiosos, sobre la ineficiencia de la ganadería argentina, que es un costado que el gobierno debería explorar en este debate. Porque que tengamos el 60% de preñez en la República Argentina, uno de los índices más bajos del mundo, es un tema central, no es un dato de color ni anecdótico. Explica ese dato, ¿qué significa? Y significa que cada 100 vacas solamente producen 60, el resto de las 40 están al pedo en el campo comiendo, no producen un solo ternero. Si nosotros aumentamos muy bien, solamente el 10% los índices de preñez, llevándolo del 60 al 70, significan 2.300.000 terneros más, y eso significa 2-3 millones de toneladas más de carne al año que tendríamos para abastecer el consumo interno y la importación. Y ahí tenés la diferencia de stock, que es lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Que caía el stock, y fíjate vos, un solo dato, un solo elemento que cambies en el modo de producción, como seguramente eso te cambia rápidamente en pocos años el stock vacuno, ¿no? Ahora, yo estuve viendo la resolución, no la pude leer en profundidad y la verdad que algunos párrafos no lo entiendo. Claro. Pero la resolución me parece que es una resolución destinada a limpiarle la cancha a los frigoríficos exportadores, Sí, ¿cómo es que se dice? Me spoileaste la columna, pero está perfecto. Bueno, perdón, no sabía. Yo la miré por arriba porque estoy de acuerdo. Me levanté muy temprano. Pero habría que leerla en profundidad, ¿viste? Yo creo que, no sé, me parece que acá hay que tomar la discusión por el precio de la carne, tiene que pasar también por otros lugares, ¿viste? Cuando hablamos de limpiarle la cancha, ¿qué significa, Rubio? Y sacarle todos los compradores truchos, todos los compradores recién llegados al negocio de la vaca de refugo y dejarle el negocio a los que son exportadores tradicionales, que son frigoríficos, que son
5 frigoríficos hacen el 55% de las exportaciones, 20 frigoríficos son el 100%. Y entre esos 20 frigoríficos de exportación está Coto y la Anónima, que es una vieja cuestión que nosotros venimos diciendo, que hay que prohibirle la venta de carne fresca a los frigoríficos en la góndola, y el presidente el otro día dijo que no, que eso era solamente el 20 y el 25% de la venta minorista. Y es cierto, es el 20 y el 25, pero es lo que arrastra Sí, y no es es lo que poco, quita precio. No es poco, ¿no? 20, 25. No es poco tampoco, claro. Yo te cuento para que tengas un elemento más para esto que estás diciendo. El artículo 2 de la resolución, cuando dice en un lenguaje muy complejo, exceptúase de las disposiciones a la mercadería destinada al consumo, dentro de que esté dentro de los contingentes arancelarios, se refiere a la venta por cuotas en el país comprador. Es decir, esto es cuota Hilton y la cuota americana, es decir, justamente los dos canales de exportación de los grandes frigoríficos. Y claro, es lo que yo te digo. Y por Yo eso- no la leí así en profundidad y en detalle. No, yo estuve, pero- yo estuve consultando, obviamente, porque no es que lo entendí y me di cuenta enseguida, digo, pero acá están las excepciones, lo que dejan afuera de la suspensión, quiero saber de qué se trata. Bueno, me explicaron esto. Ahora, perdón, cuando ustedes, Pedro y Raúl, están hablando de limpiar la cancha a los grandes frigoríficos, me acordé de lo que decían las pymes aceiteras cuando se hizo el acuerdo del aceite Ajá. con la Asociación de Agroindustriales, ¿cómo se llama? El Consejo Agroindustrial. ¿Es un escenario similar? A ver, Es decir, ¿por qué? ¿Cómo fue? porque en su momento las pymes, Sí. y creo que lo hablamos con vos, Pedro, también, cuando hizo su Sí, aparición, decíamos que no iba a servir para nada, y fíjate que no sirvió para nada. pero le limpiaron, lo mismo, es la misma figura. Hoy las grandes productoras de aceite se chuparon el mercado. De hecho, tiene que salir una ley nueva de biodiesel donde se contemple un precio sostén para las pymes, porque si no las pymes aceiteras se están cayendo. Mirá, yo no sé si puede ser, la verdad que tendría que meditarlo. Porque ahí estaríamos ante un modelo, digamos, los dos acuerdos de sectores estratégicos de producción sí. agropecuario, aceite y carne, van por el mismo andarivel, de Ahora, hacer acuerdo con la grande. El interlocutor de esto va a ser la cadena agroindustrial, Claro. que son los monopolios. Sí. O sea, es pactar con los Exactamente. monopolios, lo que nosotros venimos diciendo. Exactamente. Y que acá lo que hay que hacer es una política de producción de alimentos distinta, totalmente distinta, y tomar algunas decisiones que por supuesto son decisiones molestas, pero son decisiones que el pueblo va a acompañar. El pueblo va a premiar electoralmente a quienes se paren enfrente del neoliberalismo y de los grupos económicos, como pasó en Chile, como va a pasar en Brasil, como pasa en Perú y como va a pasar en Colombia. Acuérdense lo que le digo, esta es una olada que tiene que ver en contra del neoliberalismo, y acá lo que se está discutiendo es el corazón del neoliberalismo agrario de la República Argentina. ¿No es cierto? Y nadie quiere dar un debate en serio ideológico por qué tipo de agricultura, qué tipo de ganadería queremos y por la Claro. intervención del Estado. Yo le consultaba a las compañeras y a los compañeros de unidad piquetera de los barrios populares y me decían que los precios que se consiguen en las carnicerías son mucho más altos de los precios que había logrado el gobierno en el acuerdo de precios con los supermercadistas. O sea, vas a la carnicería del barrio y la carne picada te sale un 80% más cara que el acuerdo de precios. El acuerdo de precios está a 265 pesos y la picada, un kilo de picada en el barrio te sale 500 mangos. Y la carnaza algo similar, o sea, los cortes más populares, digamos. Ni que hablar del asado, de que el asado subió un 95% de abril del año pasado a abril de este año, según los datos del propio INDEC. O sea que la situación está muy complicada. Obviamente esto es por primer lugar por la crisis que generó el macrismo y cómo el macrismo destruyó el poder adquisitivo de las trabajadoras, de los trabajadores en nuestro país, y después por la crisis económica y social que genera la pandemia. Entonces, bueno, en ese contexto la verdad que es completamente inmoral que las cámaras patronales ganaderas estén pretendiendo ejercer ilimitadamente y abusivamente su derecho a exportar e impidiendo que los sectores populares de Argentina puedan acceder a la carne. La carne es un derecho, no un privilegio, y ese derecho tiene que estar garantizado para los sectores populares. Totalmente. Ahora, si haces las cuentas para el país, Darío, un político lo que tiene que hacer es el bienestar de la gente, de su pueblo y demás.
pero también el ingreso de divisas que puede generarnos la carne, ahora que los chinos pagan lo que sea y compran cualquier corte, podrían comprar la Argentina entera, también es un hecho conveniente. La cuestión es la distribución. Otra vez hablamos de una cuestión de distribución, ¿no? Exactamente. Justo esta semana también se dio a conocer por parte del INDEC la balanza comercial en Argentina. La balanza comercial es lo que vos vendés y lo que vos comprás, ¿no? Y esos son entradas genuinas de dólares. Argentina tiene dos métodos de ingreso de dólares. Uno es a través de esa balanza comercial. Vos vendés productos afuera y te pagan en dólares. Y la otra manera de ingresar dólares a través del crédito externo. Sabemos que el crédito externo es una etapa que se tiene que correr un costado en Argentina porque estamos sufriendo hasta el día de hoy las consecuencias. Entonces, hoy la Argentina, para hacer frente a esos créditos, necesita entrada de divisas. Y la balanza comercial fue superavitaria en 1.400 millones de dólares. Esto a la Argentina le trae un respiro, le trae un poco de dólares para poder hacer frente a esta restricción externa que tiene. Esto pasa que la carne, cuando el gobierno, antes que nada, para mí la medida del gobierno es acertada, no le queda otra, porque esto ya se venía anunciando cuando los precios de los commodities internacionales, por ejemplo el maíz, había aumentado, hacía crecer que la exportación, como decías vos primero, el maíz se vaya todo afuera, y el gobierno dijo, bueno muchachos, el curso de exportación en vez de ser 48 millones de toneladas, será en 44, metamos más maíz en el mercado interno porque me aumenta el precio de la carne, me aumenta la mesa de los argentinos. Y ya el campo ahí se paró de mano y dijo, bueno, esto no me está gustando, y el gobierno reculó, en esa medida. Después el gobierno dijo, bueno, hay otra causal también de lo que es el aumento de la carne, que es, no hay control sobre este bien, sobre todo no de la carne, de un montón de bienes de la Argentina, no hay control. Y también hay cuestiones que, al no haber control, comúnmente dice, se están choreando por afuera algunas cuestiones. El gobierno quiso poner lo que se llama el famoso RUCA, que es el Registro Único de Control Agroindustrial, y ponerle también una declaración jurada diciéndole, muchachos, todo lo que se venda de acá lo tienen que registrar. Basta de cortarlo por afuera, nada. Tiene que estar todo perfectamente registrado. ¿Qué hizo el campo? Se volvió diciendo, llamamos en alerta y movilización para que esto no suceda. No quieren controles. Entonces es una situación complicada. ¿Las divisas les sirven a la Argentina? Les sirven, porque está en una situación que necesitamos pagar una deuda externa. ¿Esto te puede hacer perder mercado? Te puede hacer perder mercado, porque vos lo que no vendés, China dice, bueno, en vez de comprar a Argentina, se los compro a Brasil. Perdés mercado, tenés la posibilidad de perderlo. Tenemos una ventaja competitiva. No es lo mismo la carne argentina que la carne brasileña. Es una realidad también para los chinos. Tenemos mejor competitividad, pero es algo que el gobierno sí o sí tenía que asumir. No le queda... El hecho de que por 30 días no se pueda exportar y el hecho de la histeria que le agarró a la gente del campo y del lockout que vienen a hacer de nuevo, ¿a quiénes representan estos tipos? Es muy bueno todo lo que pasó. Es muy bueno lo que ha hecho el gobierno en suspender las exportaciones. No podemos vender el 30% que estamos vendiendo. Nosotros apenas podemos vender un 7 o un 8%, como hemos hecho siempre, porque no se ha incrementado el stock ganadero. Siempre tenemos el mismo. Lo que se ha incrementado es la población. Pero si tenemos un 7 o 8%, no podemos venderle un 30% como estamos haciendo ahora. ¿Por qué? No solo le hemos vendido la vaca fundida, que es la que llevaban ellos, sino como ya no quedaron más vacas fundidas, ahora le estamos vendiendo vaca con 3 o 4 pariciones, que una vaca puede tener 10 o 12 terneros, le estamos vendiendo la fábrica. O sea, se está vendiendo la hembra, que es una reproductora maravillosa, solamente habiendo tenido 4 veces cría cuando puede tener 10. O sea, estamos vendiendo la maquinaria, digamos. La fábrica. Claro. La fábrica que produce. Vendámosle los machos, pero las hembras hay que dejarlas para madres que cumplan el ciclo completo de 10 o 12 terneros. ¿Y esto qué es, bueno, Alberto? Esto es avaricia. No esto es avaricia pura. Como ahora me pagan más, vendo todo. Si puedo, vendo a mi mujer también. Exactamente. Exactamente. Mire, fíjese cómo es esto. Desde que la época se ha hecho en los negocios, siempre es, las cosas suben o bajan, la oferta es la demanda. Las cosas suben si tienen mucha oferta. Es la primera vez en la historia del mundo que un producto, nosotros los argentinos, cada vez consumimos menos y cada vez sube toda la semana. ¿Cómo? Cada vez consumimos menos nosotros, pero cada vez vale más. Al revés, ¿qué es lo que pasa?
es la gran presión que ejercen los chinos. Los chinos todo lo que le vendés es poco. Le decís, tengo 10 contenedores, quiero 40, te dice. Ellos le ha ido muy bien, hay que entender lo que pasa. A los chinos le ha ido muy bien. Incorporan todos los meses 5 millones de chinos a la clase media. Son los únicos que le ha ido muy bien con la pandemia. Han tenido, siendo 1.500 millones de chinos, 4.000 muertos solo. Trabajan, venden de todo, son una locomotora. Entonces consumen todo. Fíjate lo que valen los cereales que llevan ellos. Todo vale un huevo para ellos. Y todo lo que se llevan es poco. Entonces no se le puede vender todo. Nosotros, es bueno tener un cliente así, pero vos no le podés vender lo que te sobra y lo tuyo. Y encima liquidar tu fábrica con tal de venderle a estos tipos y llevarme la guita para afuera. Y aparte de todo eso, se ha hecho muchas irregularidades. Los frigoríficos, que son 8 frigoríficos que exportaron, 2 frigoríficos son extranjeros, son brasileños, tenían una empresa ya cada uno, le vendían a $3.000 la tonelada a una misma empresa de ellos, y después le facturaban al chino a 7.000, dejaron $4.000 afuera. Claro. Y bueno, eso no está mal. Una mangana. ¿Y esto no se puede controlar? ¿No habría una forma de controlarlo, Alberto? Te puedo contar una peor que hicieron. A ver. Estos tipos ingresaban a los frigoríficos $3.000, pero después sacaron matrícula de exportador. Cualquiera podía exportar. Sacaron matrículas tipos sin ningún respaldo, tipos de paja. Vendieron, ni los $3.000 ingresaron. O sea que nosotros vendíamos el 6-7% años anteriores y después vendimos el 30% y la misma cantidad de dólares entraron. Al país no le ingresaron esos dólares. Así que está muy bien lo que hizo el gobierno de ahora controlar, solucionar quienes hicieron los pícaros, por supuesto, después hacer un cupo de exportación. Primero estamos nosotros, ¿cuánto nos sobra? Eso es lo que le podemos exportar. Dividirlo entre los frigoríficos que hicieron las cosas bien y no permitir que una matrícula sin ningún respaldo exporte carne. Esto es fundamental hacer eso. Y por eso la campaña a favor de la medida del gobierno es una campaña popular. La mayoría de las organizaciones sociales, de los sindicatos, de las organizaciones piqueteras, nos pronunciamos a favor de la medida del gobierno y en los barrios ya se está organizando las compañeras y los compañeros para buscar la forma de garantizar la carne a precios accesibles. De hecho, hoy, por ejemplo, la Unión de Trabajadores de la Tierra hacía una actividad, un asadazo para garantizar el asado a 460 pesos el kilo. El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires tiene el mercado de productores familiares que va a los barrios populares de los distintos municipios de la provincia para garantizar, entre otras cosas, carne a precios accesibles. Lo mismo hace el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia con los mercados bonaerenses, el Plan Federal de Ferias del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Es decir que al mismo tiempo que las cámaras patronales ganaderas hacen el lockout, hay un esfuerzo político de las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas y del propio gobierno para tratar de garantizar el acceso a la carne. Y de todas formas, esto se tiene que resolver con que las cámaras patronales retrocedan en su posición extorsiva y negocien y lleguen a un acuerdo y garanticen la carne a precios accesibles de los cortes que son de consumo popular en Argentina. O sea, hay una discusión conceptual, que es una discusión política netamente, que no es una discusión económica en primer lugar, que es que por delante de la cuestión de las divisas está la cuestión de que los sectores populares de Argentina puedan comer carne. Sí. Después discutimos las divisas, pero primero que esté garantizada la carne, porque la carne es un derecho, no un privilegio. Pero no quiere decir que no haya demanda. La demanda está, pero está fuera. Ellos eligen vender afuera, ¿no es así? Exactamente. Bueno, esto de acuerdo con lo que decía Juan y lo que decía Samir. Esto es claro. Los chinos tienen la mayoría de compras de lo que es la venta de carne en la Argentina. En la Argentina es verdad, el consumo de carne cayó. Estamos en el 2021, estamos peor que hace 100 años en el consumo de carne. Hay un porcentaje muy chico que también hay una cuestión cultural, que mucha gente está dejando en la carne como una cuestión alimentaria, porque es muy chico. Nosotros el argentino, la mayoría, el 90% sigue consumiendo carne, no tiene acceso y no hay control por parte del Estado en las cuestiones que quiere hacer y que después no puede llevar adelante. Por ejemplo, recién Juan lo decía claro, la paleta fue uno de lo que se agregó este último tiempo para el control del precio, ¿no? La paleta aumentó 4,7% según el INDEC este último mes. La paleta está casi en 600 pesos
según el INDEC, 589 pesos promedio. Esto tendría que estar mínimo entre 400 pesos, como había acordado el gobierno. Ahora, ¿quién controla que eso así suceda? ¿Hay una cierta tibieza en el control? Y puede ser, pero quiero aclararle algo primero para que no nos confundamos nosotros. La medida del gobierno fue muy buena para nosotros. Y la medida que tomaron los ganaderos en el desabastecimiento es muy buena también para nosotros. Ojalá que el desabastecimiento no lo hagan por 9 días. Ojalá que lo hagan, hay que decirle que por favor lo hagan por 3 meses. ¿Por qué digo esto yo? Porque el desabastecimiento a los que nosotros representamos ya existe. La clase media, la clase baja, hoy no puede comer carne. Sin embargo, se está exportando carne para los chinos, se está haciendo un sacrificio bárbaro, y las clases de menores recursos, los más vulnerables, que nosotros representamos, no pueden comer carne. Si ahora hacen un lockout, como dicen, y lo hacen por 3 meses, y recuperamos 3 millones de cabezas de ganado, el precio va a bajar. Y sabemos nosotros, los sectores de menores recursos, que realmente estamos haciendo un sacrificio que nos va a beneficiar a todos. Así que no hay que preocuparse por el desabastecimiento. Al contrario, en vez de decirle que levanten el desabastecimiento, hay que decirle que lo prolonguen más largo. Porque si ya, de hecho, ¿quién puede comer carne? El 50% de la población, que son a los que nosotros los peronistas representamos, no pueden comer carne. ¿A quién van a perjudicar? A los sectores de ellos. Pero los sectores de ellos pueden comer caviar si no hay carne. Así que ojalá que el desabastecimiento sea por 3 meses, no por 9 días. No nos equivoquemos, dejémoslo así. Es lo más importante, porque aunque levanten con los precios que está la carne, está el desabastecimiento para los sectores de menores recursos, si no la pueden comprar. De la otra manera, si se recupera el ganado, al haber mayor oferta, los sectores de menores recursos van a poder abastecerse, y poniéndole un cupo, más se van a poder desabastecer. Así que no nos preocupemos. Porque las vacas no se pueden tirar al río. Con la leche sí, ¿eh? Con la leche la tiraron. No nos preocupemos cuando le hacía falta a la gente, la leche por miles y miles de litros fue tirada al suelo. En cambio, a las vacas no creo que las tiren al río. No sé qué opinas, No, las vacas se van a reproducir. Claro. Las vacas, al no faenarlas, se van a reproducir. Y en vez de encontrar una, vamos a encontrar 2 vacas. Que es lo que necesitamos nosotros ahora. Bueno, entonces no nos preocupemos por el desabastecimiento, porque el desabastecimiento a los que nosotros representamos ya existe. Bien, palabra de Samir Dixit. Yo le quiero agradecer mucho a Alberto, también a Juancito y también a Darío Banga. Pasemos lo mejor que podamos estos días de pandemia, estos días de carne cara. Esperemos que baje y que se termine este ciclón que está asolando Buenos Aires. Muchas gracias a los 3, ¿eh? Gracias a vos, Leo. Un gusto. Saludos a todos mis compañeros ahí. ¡Y viva Perón! ¿Cómo le va mi compañero, camarada, correligionario? Todo le puedo decir a mi querido Gustavo López. Vamos a hacer que esté finalmente conectado y ahora sí. Gustavito, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Tengo la remera de Rosas y hablaba de Rosas, su ambigüedad. Decía, era un terrateniente y era un hombre que también hizo los principios de una conquista del desierto. Tenía una mazorca que eliminaba opositores y era comandada por los Alchorena, por los Unzué. Eran todos esos muchachos bien, eran la mazorca de Rosas. Pero también un hombre en defensa de las fronteras, de la aduana, de un país mejor, con un nacionalismo argentino muy bueno y demás. Y Sarmiento también, con sus ambigüedades. Ahora, calle Sarmiento, monumento Sarmiento, hay en todos lados. Rosas no hay nada. O sea, los dos ambiguos, los dos discutibles. Bueno, pero uno tiene calles y el otro no. La historia la escriben los que ganan. Sí. Por eso sabemos que hay otra historia. Eso es. No es tan lineal, Leo, no es tan lineal la vida política argentina. La verdad que es una vida de claroscuros. En realidad, a ver, San Martín terminó en el exilio. Sí. El principal libertador de Argentina y de nuestra América, el que terminó consolidando esa independencia respecto del Reino de España, el que tuvo la genialidad de
de llegar al Alto Perú, que era donde estaba realmente la fuerza española concentrada, pero hacerlo primero cruzando la cordillera, conquistando Chile y llegando por mar, porque se dio cuenta que por tierra era imposible atravesar la quebrada Humahuaca, lo que hoy es Bolivia, que era el Alto Perú, el mismo territorio, y llegar a Lima. Ese hombre terminó en el exilio, no pudo volver a la Queriendo Argentina. volver y habiendo vuelto hasta acá nomás, hasta Montevideo, cuando Rosas está en el gobierno, una vez que se dio cuenta que fusilaron a Dorrego y que todo estaba mal, bueno, se fue y en el testamento le deja el sable como herencia, como heredero a Juan Manuel de Rosas, que también terminó en el exilio. Sí, lo que pasa es que, mira, hay puntos de contacto con la historia argentina actual porque la historia se vuelve a repetir y porque además, si bien uno no puede decir que son los mismos intereses porque cambian los personajes, pero más o menos la historia se mantiene de aquellos que, a ver, es imposible trasladar en el tiempo, porque las ideas progresistas de Manuel Belgrano en el 1800 seguramente no son ideas progresistas en el siglo XXI. Claro. Digo, cuando Belgrano planteaba el libre comercio, era porque nosotros teníamos lo que se denominaba el monopolio respecto de la corona española. Es decir, España, que atrasaba 200 años, hace 200 años, pretendía que todos los productos salieran por un único puerto, el puerto de Buenos Aires o el puerto de Lima. A eso lo llamaban el monopolio. Es decir, la estructura de la corona española, que era extractivista, vivía del oro y de la plata de América, y no fundó ninguna industria, y ese dinero iba a los países centrales europeos de aquel entonces, un poco a Holanda, un poco a Inglaterra, que tenían las industrias. Los tipos traían el oro y la plata, que se construía con la muerte de millones y millones de americanos que morían en los socavones por el oro y la plata, y con ese dinero industrializaban el resto de Europa. Bueno, esas ideas progresistas, a lo mejor 200 años después, uno no las puede aplicar linealmente. Ahora, la Argentina sigue teniendo en el siglo XXI movimientos conservadores y movimientos progresistas. Estos movimientos conservadores, con Macri a la cabeza, son los que representan determinados intereses, que sí se emparentan en algo, en que no quieren la industrialización, que les da lo mismo. ¿Por qué lo vamos a fabricar acá si en la China sale más barato? Claro. Bueno, preguntale a los chinos por qué la fabrican allá, porque si no, no le podrían dar de comer a 1.300 millones de personas. Entonces, cuando nosotros dejamos de fabricar acá, cuando dejamos de tener industria, cuando dejamos de aportar a la tecnología de punta, cuando nos da lo mismo construir satélites o comprarlos construidos, bueno, dejás a 20 millones de argentinos de los 44 sin trabajo, porque no se puede vivir exclusivamente de los servicios. En este esquema entramos en una semana clave. Yo creo, Leo, que el gobierno tomó el toro por las astas, tomó la medida que tenía que tomar. Creo que sin estas medidas, en determinado momento vos tenés que hacer un corte, tenés que ser drástico, y me parece que en lo que resta del año hay que profundizar mucho más la intervención del Estado frente a los mercados. Hoy tenemos una situación pandémica que es la centralidad de la política del gobierno. No sé cómo van a dar los números hoy, pero con una cifra de muertos que estuvo por arriba de los 500 fallecidos por día, ayer tocó los 700, con un nivel de contagio de entre 35.000 y 40.000 personas, que es, ojo, un 35% de los testeados. Un 35% de los testeos te está dando positivo. Digo, si esto fuera lineal, estamos hablando de millones y millones de personas en nuestro país. El gobierno tuvo que endurecerse. Y me parece que va a tener que endurecerse, y mucho más con los grupos concentrados de la economía, que son los que están licuando cualquier avance económico. Mira, la macro está acomodada. Esto significa que no tenemos grandes vencimientos de la deuda, y se va a terminar acomodando con el Fondo Monetario Internacional. Entonces vos tenés un dólar controlado, tenés una deuda externa controlada por los próximos 3, 4, 5 años, por lo menos en lo que queda del periodo de gobierno de Alberto,
Y es injustificable si vos tenés esas variantes controladas y tenés un excedente de exportaciones de entre lo que exportás y de lo que importás, de por lo menos 10.000 millones de dólares este año y tuviste 12.500 millones de dólares el año pasado, es imposible que los alimentos aumenten como aumentan, que la carne aumente como aumentan. Eso es especulación pura. Entonces, cuando el gobierno toma la medida de suspender por 30 días la comercialización de carnes al exterior, que está en manos de 7 frigoríficos nada más, o de 7 familias, no está en manos de 500.000 o 150.000, está en manos de 7, y eso de las cuales las 3 primeras empresas son brasileñas, las otras 2 son argentinas. Digo, estamos hablando de 7 empresas que tienen un negocio de exportación de carnes y que te tiran los precios para arriba. Y esto llama a un lockout patronal. Bueno, me parece que tenemos bien claro a qué nos estamos enfrentando. Yo te diría que nos estamos enfrentando a 2 grandes males. Uno es la pandemia, otros son los grupos concentrados de la economía. Así que ambos hay que combatirlo con la misma fortaleza. Esa es la clave que tiene el gobierno, no solo esta semana o estos próximos 9 días, sino de aquí a fin de año. Elecciones de por medio. Me resta felicitarte por la reunión con Mario Seco y me encanta que ese dirigente maravilloso del Frepaso, el intendente de Ensenada, a quien quiero tanto y que apoya este programa, se junte con Forja y tengan esa fuerza progresista dentro de este gobierno y junten sus corrientes de pensamiento. Bueno, eso es mirá, gracias por hacerme acordar. Uno siempre trata de hacer un comentario ajeno a las fuerzas políticas que integramos el Frente de Todos. Mira, el Frente de Todos fue una coalición necesaria para desalojar a Macri del poder. Y es una coalición necesaria no solo electoral, sino también política. Creo, Leonardo, que el reacomodamiento del Partido Justicialista con todos los sectores del peronismo adentro, esto es, Alberto Fernández, presidente del PJ, Máximo Kirchner, presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, Mariano Recalde de la ciudad de Buenos Aires, con los gobernadores, con el Evita, con la Cámpora, con los varones del conurbano. Es decir, ese reacomodamiento más el Frente Renovador obliga a reacomodar también a las fuerzas que no venimos del Partido Justicialista y que uno podría llamar fuerzas progresistas, nacionales y populares. Bueno. El Frente Grande, Forja y todos los demás. Entonces, este esfuerzo que estamos haciendo con Mario Seco es constituir una tercer pata dentro del Frente de Todos para aquellos que no van por este lado o no van por este, puedan venir por este y sentirnos todos partes de lo mismo. Te mando un gran abrazo. Se nos termina el Zoom. Seguiría hablando, pero se nos termina. Estamos a 20 segundos. Gustavo López, abrazo, gracias por estar. Gracias. Chao, querido. Nosotros vamos a una tanda, un poquito de música y seguimos. Fabián Gadea es el factotum de este programa y le mando un saludo desde acá. Chao. Auspician Vení Cuando Quieras en AM 530. Gobernación de la provincia del Chaco. Jorge Capitanich. Chaco. Gobierno de todos. Municipalidad de Avellaneda, más viva que nunca. Intendencia Alejo Chornobrov. Municipalidad de Ensenada, Intendencia Mario Seco. Estudio Policelo Españolo, proyectos, diseño, construcción y comercialización de inmuebles. 116-959-0486. Correo electrónico studio@studiopolicelo.com. Federación Argentina de la Industria del Cuero y Afines, FATICA. Walter Correa, secretario general. Siempre junto a los trabajadores del cuero. SATSAID, Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos. Horacio Arreceigor, secretario general. ADUNLAM, Asociación Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Sergio Barberis y Mario Sequeira, secretarios generales. APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Electricidad. Carlos Minucci, secretario general. ATSA, Asociación de los Trabajadores de la Sanidad Argentina. Héctor Daer, secretario general. Instituto de Inmunooncología Dr. Ernesto J.B. Crescenti. Óptica Madero,
Alta calidad y variedad en lentes recetadas, de sol y de contacto. Frente a la estación de Villa Madero, fácil de ver. ATILRA, Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Lechera de la República Argentina. Laboratorios Lauría, 111 años al servicio de la salud de los argentinos. Ahora con su nueva línea de sanitizantes AC+. Vinos peronistas. Para un peronista no hay nada mejor que un vino peronista y un buen champán para brindar por la felicidad del pueblo. ¡Salud, compañeros! ¡Viva la patria! ¡Y viva Perón, carajo! Los encontrás en Club del Vino Peronista, www.elperonista.com. WhatsApp 11 55 11 8203 y en todas las redes como Vinos Peronistas. Unidad Ciudadana Nueva York, Argentinos en el Exterior. Vito Viñolo, conducción. Y una audiencia de fierro que siempre acompaña a Vení Cuando Quieras en la trinchera para romper el cerco mediático. La onda del 20 es agua y jabón, barbijo, distancia, chocar de los codos y en el alcohol. Nuestra paciencia se pone a prueba al prepararse para el ritual. Muero por verte, mas no juego con la suerte. Salgo empilchada de carnaval. El Fondo Monetario va a ser una inversión inmensa de 50.000 millones de dólares entre los países del mundo para ayudarlos con la pandemia. Yo no puedo más que decir que lo que piensa el Fondo Monetario usar para que todo el planeta dé una respuesta mejor a la pandemia es menos que lo que el mismo Fondo Monetario le prestó a Macri para que se patinara en su campaña electoral. 57.000 millones de dólares. La Argentina tiene una línea de base en cantidad de casos que está fijada más o menos en 4.500 casos. El 33º remate de Salinas. Sí, guardalo. Seguimos, doctor. Facundo Suárez Lastra, diputado nacional de la Unión Cívica Radical. Ni Macri ni ninguno de los que se vacunó en el exterior le está sacando una vacuna a nadie. Al contrario, podrían decir, bueno, no, yo me vacuno en otro lado y no afecto la cuota de vacunas que tiene la mayoría de los argentinos, que, como acabas de decir, con doble dosis tenemos una performance muy baja, muy baja. La semana pasada no llegaba al 2 y pico, no tengo la cifra exacta, 1,9. pero la verdad que estamos con un porcentaje muy bajo de la población, ¿no? Sí, 1.9 millones de personas, sí, con la segunda. Pero con la primera, digamos, un porcentaje muy bajo, ¿no? Con la primera sí, 23, 24%. No, con la primera dosis, 23% de población creo que no, ¿eh? Si son 1 millón si son casi 2 millones de personas, 1,5 millones. Son de... muy por debajo. No, con la primera dosis casi 10 millones de personas. Ah, mira. Bueno, tampoco está tan mal, pero digamos, está quedando mucha gente y me parece que le estamos sacando, digamos, por eso no me parece que haya un reproche moral. ¿Cree que esto de que el expresidente haya dicho que no se iba a vacunar y se vacunó puede afectarlo políticamente o que no, que la gente está en otro viaje, digamos? En este caso en particular, no sé. Claro. No sé cuánto le va a afectar a él, cuánto afecta al gobierno de Sanini, cuánto afecta... tenemos una ministra de Salud de la Nación, que salteó la cola para sus padres. Digamos. Eso es una inmoralidad que en cualquier país del mundo la hubiera hecho salir del ministerio. Digamos, por un país que necesita, que tiene gente con prioridades absolutas, que la ministra le dé prioridad a sus padres, realmente, digamos, hablar de tolerancia, es muy raro que la sociedad argentina no haya reclamado. Queremos gente que no nos dé dudas cuando tenemos tantas fragilidades, tantas incertidumbres y tantas necesidades de ser virtuosos en una emergencia como esta. Me sorprendí ahora yo con esto. Usted no sabía, Facundo, lo de
lo de cuántos vacunados había. Yo tenía entendido que los padres de la ministra se habían vacunado primero cuando ella era viceministra y además por el calendario de vacunación del gobierno. No, yo tengo entendido, bueno, la gente que nos está escuchando puede googlearlo y verlo y hacerlo. Yo tengo visto que fue de los primeros, y cuando de las primeras acusaciones que hubo, cuando fue cuando fue lo del calendario VIP, cuando fue lo del vacunatorio VIP, en los lugares donde se vacunaron, lo de Berbisky, lo de Dualde, en fin, todos los casos. Sí, fue desmentido en ese momento, por eso le pregunto. No, que fue desmentido en ese momento, por eso me sorprendo. No, yo lo vi reiteradamente en muchas circunstancias, y si fuera fueron a la cola como fui yo. Bueno, según el diario La Nación, los padres de Bisotti, Carlos Alberto Bisotti y su esposa Silvia, de 77 y 74 años, se vacunaron el primer día habilitado para adultos y estaban registrados en el Sistema Integrado de Información Sanitaria argentino. No parece haber, según dice el diario La Nación, irregularidad al respecto, pero a lo mejor la hubo y los medios no... No, bueno, si lo hubiera habido está muy mal, y será por eso que se ve que no la hubo, porque... Bueno, pero usted dijo lo contrario recién, por eso lo digo, Facundo. Sí, yo no lo inventé, lo leí en muchos diarios, y probablemente leí la cosa y no leí, y si esto es realmente así, lamento haberlo dicho. De todos modos, lamento la caracterización que puede haber hecho de Bisotti en este momento. Lo que quise decir frente a tu pregunta, si esto tiene consecuencias para Macri, me llevaste a eso con tu pregunta, la respuesta básica era que se han cometido irregularidades de toda naturaleza en la Argentina que no tenían consecuencias. Creo que lo de Macri es una cosa que no es una inmoralidad, ni una cosa que no esté ajustada a derecho, y es una cosa que no es virtuosa en términos de lo que un líder político debe hacer con su ejemplaridad. El gobierno Juntos por el Cambio tuvo un procurador interino durante casi todo su mandato, el gobierno nacional. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tuvo como jefe de los fiscales a alguien que fue ministro de Justicia de Horacio Rodríguez Larreta y legislador del PRO. Y además el padrino del hijo de Daniel Angelici, pero institucionalmente lo que le comentaba. Y el gobierno de Vidal tuvo al ex ministro de Justicia de Vidal, que sigue hoy como jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué cree que pasaría si eso se replicara en el peronismo, no? Digamos, si Zanini fuera el... De hecho se replica. Zanini es el jefe de los fiscales. No, la Procuración del Tesoro... La Procuración... Perdón para no confundir a la gente. La Procuración del Tesoro es el cuerpo de abogados del Estado, no tiene nada que ver con los fiscales, nada. Exactamente, tenés razón, me hago autocrítica. Sí, ahí está la autocrítica Bien. Sino que creo que están mal, sinceramente creo que están mal. Está mal lo de La Nación. No en el caso de Tonelli, que Tonelli es un dirigente político muy versado en Tonelli no, derecho, digamos. Un perfil, el perfil de Tonelli, de Pablo Tonelli. Pero no critica a Tonelli, no lo mencioné yo a Tonelli, Sí, dijiste que el procurador de la ciudad anterior... Martín Ocampo. Ah, bueno, Martín Ocampo es un perfil mucho más político, que sí me parece criticable en ese tipo de perfiles, sin lugar a dudas. Claro. Y la ejemplaridad que la debemos a la sociedad argentina, toda la política, oficialismo y opositor, así que... Estamos hablando con Facundo Suárez Lastra, diputado nacional de la Unión Cívica Radical. Si nosotros queremos transformar la sociedad, vamos a tener que transformar el Estado. El aparato del Estado tiene que ser un objetivo a ser transformado. Ahora, para transformar el aparato del Estado, vos tenés que previamente tener un partido de cuadros, una organización política de intelectuales orgánicos a lo Gramsci, no de gente que sabe leer y habla en palabras difíciles, sino de personas que piensan lo colectivo y lo comunitario en función de un objetivo que los trasciende. Son 4 cosas que nosotros tenemos que repensar: el modelo de militancia, el modelo de partido, el tipo de Estado y el modelo de sociedad. ¿Cuáles deberían ser las utopías en qué cosas ve que habría que recuperar cierta imaginación política y cierta agenda novedosa? Primero, creo que no hay que dejar que la derecha se quede con la bandera de la libertad. Porque ellos tienen una concepción negativa de la libertad, en el sentido de la filosofía del derecho negativa de la libertad, ¿no? O sea, de ausencia de restricciones.
Para la derecha la libertad es la posibilidad de hacer lo que el libre albedrío mande sin que venga el Estado a decirte hasta acá podés llegar. No hablan del mercado, porque al mercado lo asemejan como el ámbito de la libertad plena, ¿no? Ahora, para los que tenemos una formación distinta, posmarxista, gramsciana, nacional y popular, llamarlo como quieras, la idea de la libertad está asociada a un fenómeno positivo que es la de generar capacidades para que las personas puedan materializar esos derechos que formalmente hemos conquistado. O sea, vos podés tener derecho hoy a estudiar, pero si no tenés un mango y tenés que laburar 18 horas por día, ese derecho queda en abstracto. En segundo lugar, creo que hay un problema grave en nuestra formulación teórica, que es que nuestras ideas, como siempre solemos decir, están asociadas a un concepto que se debe problematizar y profundizar mucho más, que es la idea de la igualdad. O sea, cualquier persona entiende el valor de la libertad, la entienda como la entienda, de manera negativa o de manera positiva. Pero el valor de la igualdad es un valor que necesita ser reflexionado, meditado, discutido, problematizado. ¿Se entiende? Totalmente. Traducido esto en el criollo porteño. A mí, viste, que mi jefe gane 50 veces más que yo, me chupa un huevo. Mientras yo tenga la mía y pueda hacer lo mío y pueda vivir mi vida tranquilo, o 100 veces más y la brecha salarial se expande, a mí no me preocupa. Eso parece el sentido común. De hecho, la derecha trabaja sobre ese tipo de prejuicio diciendo, vos no te tiene que importar la desigualdad, te tiene que importar lo que te pasa a vos, como si lo individual y lo colectivo estuviesen escindidos y como si la pobreza no fuese un subproducto de la desigualdad. Ahora, vos fijate la cantidad de palabras y de conceptos difíciles que nosotros tenemos que utilizar para tratar de explicar por qué el modelo de organización social se tiene que estructurar sobre la idea de la libertad y de la igualdad al mismo tiempo. Yo creo que hay una tercera bandera, que es la fraternidad, la idea de la solidaridad y de la amistad. Y yo incluso hablo de la politización de la amistad, entendiendo que la amistad es la etapa superior de la solidaridad. ¿Cuándo uno tiene un amigo? Cuando es capaz de postergar el propio bien común o el propio bienestar en función del otro. ¿No? Hay algo ahí en la idea de la fraternidad donde yo siento que ellos no se van a sentir tan cómodos como nos podemos sentir nosotros. Bien. El sujeto social del cambio es el ser humano sensible. Es el ser humano sensible. No está determinado por las condiciones materiales de producción. Está determinado por su capacidad de sentir el mundo. Es más, por su capacidad de sentir el dolor. Y en todo caso el Estado es un instrumento que hay que modificar, que hay que profesionalizar. Yo en ese sentido, por ejemplo, yo no soy estatista. Sí creo que el Estado tiene que cumplir un papel, pero no hay cosas que tranquilamente puede cumplir el sector privado. Lo que me preocupa es la dirección política e intelectual de la sociedad. Y entonces, en este momento donde los grandes relatos ideológicos están en crisis, porque uno podría decir, en una etapa histórica dijimos, el sujeto revolucionario es el proletariado industrial. Después vino la revolución bolchevique y nos dimos cuenta que ahí no había proletariado industrial, pero hubo revolución. Entonces digo, ¿qué es el campesino? ¿Qué carajo es? Entonces, después, bueno, vino Gramsci y dijo, bueno, los grados de conciencia, ¿no es cierto? Yo creo que los grados de conciencia tienen mucho que ver con esto, pero hay algo previo, que es lo que nos distingue, que es la sensibilidad, la capacidad de sentir, que es un verbo que nosotros usamos poco, de sentir la realidad. Y esa idea de empatía, de comunidad, en realidad es una manifestación del amor. Hay que politizarla, pero no partidizarla. Politizarla en el sentido de hay que vincular esa dimensión a lo colectivo, a lo público, a la polis. La reconceptualización o la redefinición de algunos conceptos requiere un esfuerzo intelectual y además un grado de coordinación de parte de la izquierda que a mi criterio resulta imprescindible. También el problema que nosotros tenemos en la lucha cultural es la resignificación de los conceptos. Entonces, y eso es lo que creo que nos está empezando a enloquecer a algunos de nosotros, ¿no es cierto? Que vos decís una palabra y en el imaginario colectivo se reproducen imágenes mentales distintas de las que uno tiene cuando las enuncia. Una de las características de esta nueva derecha es que crea conceptos y después los aplica en todo el planeta, ¿no?
Llegamos ya al paroxismo de ver como Trump le decía a Biden, si usted gana, va a hacer que Estados Unidos se transforme en Venezuela, ¿no? El ridículo total, pero eso habla de por qué, digamos, se repiten esos clichés, o la libertad contra el comunismo. Nosotros, sin el ánimo de polarizar en ese sentido, sí deberíamos tratar de construir, de aprender de esa experiencia, de estudiar esa experiencia, para poder construir significativos o significantes amos, diría mi amigo alemán, hablando de Lacan, que nos sirvan para darle identidad a un proyecto emancipatorio. Nosotros en una época decíamos que a la Matrix había que pelearla de una manera más inteligente que enfrentarla de manera frontal, que era generarle virus. Que si nosotros lográbamos que el programa que nos ordena la vida, digamos, tuviese algún tipo de chisporrota, por ahí eso alertaba a los demás de que algo estaba pasando. Yo creo que la Matrix se empezó a llenar de virus, pero por derecha. O sea, claro, empezaron a generar contradicciones y nos ponen en un lugar incómodo a nosotros, porque resulta que nosotros terminamos defendiendo el capitalismo realmente existente porque suponemos que el capitalismo que está por venir es peor que el actual. Entonces por eso muchas veces nosotros terminamos adoptando posiciones que parecen conservadoras y los rebeldes son los demás. Porque en nuestra imaginación el futuro es muy oscuro. Cuando nosotros vemos cómo, si los principios filosóficos de la derecha se construyeran, estaríamos volviendo a una suerte de darwinismo social, ¿no es cierto? Y donde la gente valdría solamente por lo que tiene, y bueno, que muere el que tenga que morir, la supremacía del más apto, barbaridades éticas para nosotros insostenibles. Entonces, frente a esa realidad posible, defendemos lo actual. Si nosotros no logramos poner en crisis esos tótem, si nosotros no logramos discutir en términos existenciales el modelo de vida que nos proponen, no podemos desarticular el sentido neoliberal de las cosas ni dar la batalla cultural. ¿Entendés? Es importante que nosotros nos animemos a discutir sobre qué valores tenemos que organizar una sociedad más allá de la obvia necesidad de garantizar los consumos elementales de las personas. Y creo que hay que animarse a incluir una dimensión que es la dimensión del tiempo. Sí, sí. Es otro debate que la derecha no da. Para ejercer la libertad, lo primero que tenés que tener es tiempo. Para disfrutar del amor, lo primero que tenés que tener es tiempo. Y lo primero que te quita el sistema de hiperexplotación capitalista, de superproductividad y todas las cosas que ya sabemos, es el tiempo. Yo creo que nosotros tenemos que obligarnos a salir de nuestra zona de confort. Y creo que la duda es revolucionaria. Y que nosotros estamos tan agobiados por el asedio de la ultraderecha que nos estamos dando poco margen para dudar. Y creo que más importante que una buena consigna es una buena pregunta. Hay que minar de dudas, hay que saber cuáles son las... Hoy, antes de encontrar respuesta a las preguntas existentes, nosotros tenemos que formular nuevas preguntas para poner en crisis algunos de los nuevos tótems que se están planteando como verdades irrebatibles. Ahora que estamos sobrios, me cambié otra vez la remera. Ahora estoy de azul. Y fíjate, le digo a los que nos miran por YouTube, ¿qué dice la remera? Léanme. CFK. Claro que sí, como si dijera IPF, CFK. Acá la tenemos. Muchas gracias a Remeras con Memoria. Ustedes pueden encontrar y elegirse la suya allí en Instagram. Vamos a noticias del conurbano bonaerense. Vamos a noticias, sí, hablamos de Ensenada. Por otra parte, River, ¿qué decir de River? Que más allá de que perdió el clásico la semana pasada con Boca, hizo un buen papel con Leo Díaz, el arquero de reserva que atajó todo. Después juega contra Independiente de Santa Fe con 11 jugadores nada más, con Enzo Pérez desgarrado, y Enzo Pérez justamente, que es mediocampista, y gana 2-1 con un Julián Álvarez que jugó un partidazo y metió el segundo gol. Muy inspirado. Realmente mucha garra, por no decir la otra palabra que se acostumbra a decir, que empieza con H. Mucho huevo, y ganó con amor a la camiseta. Con esa victoria logró el primer puesto, y más allá que todavía no tiene asegurado la clasificación, si nada raro sucede, si logra un empate contra Fluminense, que juegan el martes a las 19:15, logra su pasaje a octavos de final. ¿Sabés que de Leo Díaz, que hablás del arquero, él
Vivía tranquilo en su casa y en Instagram tenía 2.000 seguidores. ¿Sabes cuánto tiene hoy? No. Cerca de 500.000 seguidores. Pero ¿Cómo te parece? voy yo al Y tiene arco. un contrato con Nike. Jugó un partido y tiene contrato Pero con Nike. Ya está, pero claro, pero lo que pasa es que se pasó el pibe. Y hay algo que yo no conocía, me lo cuentan aquellos que están ligados al fútbol. Era un pibe que habitualmente se mete en algunas, no sé si son clandestinas, pero algunas compulsas que existen de apuestas, donde se tiran penales con arqueros y se apuesta a ver si este arquero no sé, hay lugares en donde se juega así como hay riña de gallo. Sí. Hay... que querían legalizarla, las riñas de gallo. Bueno, También. Sí. qué horror, pero bueno, Claro que sí, está bien. sí. Quiero decir, también hay Mira. este tipo de apuestas. A ver si este arquero ataja. Bueno, Ortigosa contó muchas veces que jugaba este tipo de Y campeonatos. se ganaba la ida y se así. ganaba su sueldo así, sí, por supuesto que ganaba más. Pateando En esto, penales. Pateando penales. Por eso después salió tan bueno, porque una de las preguntas que le hacían en muchas de las entrevistas es ¿por qué sos tan bueno pateando penales? Y porque me dedicaba prácticamente todos los fines de semana a patearlos. Vivía, con claro. mucha presión. Y así porque- muchos arqueros. Y este hombre le iba muy bien en eso, que no tiene nada que ver con jugar al fútbol. Más allá de entrenar y estar en un equipo bueno como River, pero no tenía jamás la posibilidad de jugar, porque era el cuarto. Y era porque el así quinto. ganan mucho dinero también. Ortigosa decía que ganaba más dinero pateando penales En que las con el apuestas. sueldo. No, Y a este chico capaz le pasaba lo mismo antes de todo esto. Sabes que también hablando de, ya que trajiste este tema, hablando de ganar dinero, hay un conductor de la televisión argentina, Guido Casca, que está midiendo muy bien con el rating, con un programa que va una persona y patea, Penales intentando también. meter gol. Pero ahí me han al dicho que le arquero. ganó a Tinelli, que Le él viene ganó. después de Tinelli Viene y más, después. suma más Guido Casca. Esto nos habla de lo vencido que está. Yo no me alegro, porque siempre va a ser una página enorme, gigantesca de la televisión argentina, como Pipo Mancera, como Pinky, como Cacho Fontana. Tinelli es indudable, pero es una lástima que le vaya mal. Ahora bien, el producto sigue siendo lo mismo que antes, me parece que ya está vencido, y donde se equivocó, y lo repito, es en agarrarse con un señor ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires como Daniel Goyán, siendo él un pigmeo cultural, siendo un pigmeo en tanto salud y siendo un imberbe, cometiendo la torpeza de salir 3 personas acercándose, besándose y sin barbijo. Hoy en la televisión argentina, eso es una inducción a la muerte. Me parece que es un torpe. Cometió una torpeza. ¿Cómo no se la vamos a perdonar con todo lo que nos hizo reír, nos entretuvo? Pero estuvo como un pelotudo Tinelli. Y yo estoy siempre con medio Goyán que con 50 Tinelli. sabés? Porque encontrar un ministro así es difícil. Encontrar Tinellis hay. ¿Sabes que recibió, hablando de Goyán, él recibió el pañuelo de las madres de Plaza de Mayo? Mirá Ellas qué le bien. entregaron el pañuelo al ministro Daniel Goyán por su trabajo en la pandemia. Hablando de pandemia, me tienen los huevos al plato con ¿dónde están las vacunas? Se robaron las vacunas. Esto lo tuiteó Flori. 11 millones de vacunas llegaron a un país tercermundista endeudado hasta las pelotas por Mauricio Macri. Y van a llegar esta semana 5 millones más. Tienen demasiadas pretensiones viviendo en el país de mierda en el que dice que viven. El gobierno no te encierra. Aquellos que se propugnan esto, como Casero, como Brandoni, como Waldo Wolf, como Patricia Bullrich, que la más ignorante de todas, es una persona muy poco culta, con la plata que viene robando su familia desde hace mucho tiempo, desde que remataba a su tatarabuelo las tierras libres de indios. Desde esa época ha tenido la suficiente tiempo como para estudiar o haber recorrido calle desde que militaba en Montoneros hasta ahora, que es fascista, haber recorrido y tener un poco de cultura. No sabe nada. Está a la altura de Macri, por eso Macri le elige. En el club de los ignorantes, buscando ignorantes que los voten. Y ellos propugnan que el gobierno te encierra. El gobierno no te encierra, te encierran los pelotudos que hicieron ir a los chicos a clase. Los de las fiestas clandestinas, los antibarbijos, los que se fueron de vacaciones a México, los que se fueron en un viaje de fin de curso como el hijo de Santilli y trucharon los testeos mexicanos, los que se fueron a Brasil cuando sabíamos que Brasil era un vergel de coronavirus con una cepa nueva, y los que se fueron igual de vacaciones, los que hacían fiesta y se besaban con todo el mundo. Esos son los que te encierran. ¿Entendés, Lobito? De eso se trata la cosa. Pero hablaba de Patricia Bullrich y su ignorancia. Escuchá a la burra tratando de explicar en un programa que no es peronista, no es socialista, no es comunista. Está Romina Mangel y está Javier Calvo.
el director de redacción de la revista Noticias, que la desasnan y le dicen de alguna manera, yo traduzco, deja de hablar pelotudeces, no es así, no es lo que está diciendo. Escuchá a Patricia Bullrich, fíjate si es una persona, para que vos, que tenés primer grado nada más, para vos que te criaste en la calle, para vos, a vos te parece esto es ignorancia, no la que te adjudican, esto es ignorancia. Agradeció a Putin, a Xi Jinping, ¿no es cierto? Y no dijo... No, estaba completando que dijo lo demás. No dijo, hablé con Biden. Bullrich, ¿usted No sabe dijo cómo le fue a las gestiones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con los fabricantes de vacunas? No, no le pregunté. ¿No sabe cómo le fue? No. Le fue mal. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sondeó para comprar vacunas para la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué tiene Le que fue ver? mal. ¿Qué tiene que ver eso? No, está en una lógica, yo la entiendo, es la principal líder opositora, está en una lógica en donde toda la culpa es del presidente. Cada estado provincial pudo haber tomado medidas que no es quiso verdad. tomar. Eso no es verdad, Javier Cada Calvo. estado provincial, Es así, sí, no Patricia es- Bullrich, No, cada Javier estado Calvo, provincial no es así. pudo salir a comprar vacunas porque estaban autorizados y cuando lo intentaron no estaba el mercado. Eso no exime a Eso no es Alberto verdad. Fernández Eso es de una- los errores que Eso no es cometió verdad, con la eso pandemia. no es verdad. Y yo Pero le voy a decir- no es Eso todo no- eso no es responsabilidad del verdad, presidente. Y le voy a decir porque hoy el presidente anunció 4 millones. Bueno, me gustaría que el presidente anuncie 20 millones. No, a ver, creo que además acá también hay una situación geopolítica de Está bien, pero digo, de Colombia más allá de lo que tiene- geopolítico, que tiene aquí en Venezuela Argentina al están las lado, condiciones y dadas creo para... que- ¿No te parece que es por la proximidad con Venezuela? Hay una historia ancestral de la violencia en Colombia, entre conservadores y no conservadores, la FARC, el narcotráfico, y la cuestión que desató todo esto fue una cuestión impositiva. No, sí, digamos, yo lo Bueno, que en veo Chile pasó, en es que Chile hay una, pasó también algo hay una cuestión, digamos, hay parecido. una cuestión impositiva, pero hay un trasfondo geopolítico. Pero ¿cuál es el trasfondo bueno, geopolítico? ¿Lo de digamos, Venezuela? Yo creo que Venezuela ¿Que los está... agentes cubanos que actúan Yo ahí? creo que Vamos a hablar claro, yo porque si creo no la gente se confunde. Yo creo que Venezuela está tratando de desestabilizar Colombia, que fue el país que más venezolanos albergó, que tuvo una posición más firme en relación a Venezuela. Creo que lo están tratando de hacer. Pero no ganó alguien que de alguna manera era el heredero del anterior, que era criticado porque era progresista. No entiendo lo de la geopolítica en este caso. Bueno, yo lo veo así. No, está bien, pero explícamelo porque yo no lo sé, sentí. por eso. Yo lo siento como que, a ver... Se está infiltrando Venezuela. Yo siento que hay un intento de desestabilización de Colombia que Venezuela tiene mucho que ver. El régimen de Maduro tiene mucho que ver. Siento que es así. Pero nadie habla de Colombia. Colombia está totalmente invisibilizada, hay un blindaje comunicacional, pero nosotros aquí en tu programa hablamos de Colombia. Así que fuerza y adelante el pueblo de Colombia. Te mando un beso muy grande, Lucila Gallino. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Gise. Un beso para vos también. Chao, te mando un beso para vos, te digo porque no tenía auriculares. Bueno, 16:58, ha pasado todo nuestro plantel de columnistas, hoy ausente con aviso Claudio Margolín para hablar de fotografía, Juan Francisco Greco es el que está operando los videos, aquí lo tenemos a Valentín que nos ha hablado de deporte, Gisela Miranda, muchísimas gracias, con los oyentes, había muchos en YouTube, ¿quiénes son? Vamos a saludar a algunos, de Ferchu Pirata, Claro, Teresa Pita, ellos hablan entre ellos. Hablan entre ellos, pero no nos importa, nosotros le damos la casita. Carlos Esperanza, Silvia Castillo, Ana La Terza, Blanca Contreras y todos los de siempre. Bueno, les agradecemos que están ahí del otro lado desde YouTube. Bueno, quería decir, Fabián Gadea, productor... El usado, si le doy un traguito ahora, nuestro productor, que está trabajando fuera de esta casa, porque esta es una casa familiar. Si nos ven juntos es porque somos familia y por eso estamos transmitiendo desde allá. El consejo es que nos salgan de casa. Y los operadores, que el lunes van a cumplir su día del operador, los trabajadores, operadores de radio y de televisión, cumplen su día. Son Pablo Obín y Gabriel Agugliaro. Les agradecemos mucho. Yo mientras tomo un traguito los dejo que se despidan, que hay algo que ver de fútbol, no hay nada. Sí, decimos ¿Qué? que... ¿Grabado? No. Racing campeón del 66. Que aunque no están confirmadas la fecha de cuándo se va a jugar la semifinal y final de la Copa de la Liga, parece ser que va a ser el 29 de mayo y el 1 de junio.
Bueno, muy bien. Buen fin de semana a todos. Ah, muy bien. Y a quedarse en casa. Sí, a quedarse en casa, no moverse de acá. Respetar las medidas. Totalmente, respetar a este gobierno que se está peleando con pesos pesados que siempre tuvieron el poder en este país. Las veces que se le pudo torcer la columna vertebral, un poquitito, que le generamos una pequeña almorrana a esos grandes y poderosos como la Sociedad Rural Argentina, como los medios concentrados, que en algún momento fue la prensa y hoy es Clarín, a los grandes terratenientes, a los lobbies, a los importadores. Fueron las épocas de Irigoyen, de Perón, de Ilia, los grandes laboratorios, y de Néstor y de Cristina. Y ahora, aún debilitados por la pandemia del virus y por la pandemia de Macri, seguimos dando pelea. Y esto es lo que va a apoyar siempre este programa. Chau. Arrivederci. Buen fin de semana. Auspician Vení Cuando Quieras en AM 530. Gobernación de la provincia del Chaco. Jorge Capitanich. Chaco. Gobierno de todos. Municipalidad de Avellaneda, más viva que nunca. Intendencia Alejo Chornobrov. Municipalidad de Ensenada. Intendencia Mario Seco. Estudio Policelo Españolo. Proyectos, diseño, construcción y comercialización de inmuebles. 116-959-0486. Correo electrónico studio@studiopolicelo.com. Federación Argentina de la Industria del Cuero y Afines, FATICA. Walter Correa, secretario general. Siempre junto a los trabajadores del cuero. SATSAID, Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos. Horacio Arrezaigor, secretario general. ADUNLAM, Asociación Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Sergio Barberis y Mario Sequeira, secretarios generales. APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Electricidad. Carlos Minucci, secretario general. ATSA, Asociación de los Trabajadores de la Sanidad Argentina. Héctor Daer, secretario general. Instituto de Inmunooncología Dr. Ernesto J.B. Crescenti. Óptica Madero, alta calidad y variedad en lentes recetadas, de sol y de contacto. Frente a la estación de Villa Madero, fácil de ver. ATILRA, Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Lechera de la República Argentina. Laboratorios Lauría, 111 años al servicio de la salud de los argentinos. Ahora con su nueva línea de sanitizantes AC+. Vinos peronistas. Para un peronista no hay nada mejor que un vino peronista y un buen champán para brindar por la felicidad del pueblo. ¡Salud, compañeros! ¡Viva la patria! ¡Y viva Perón, carajo! Los encontrás en Club del Vino Peronista, www.elperonista.com. WhatsApp 11 55 11 8203 y en todas las redes como Vinos Peronistas. Unidad Ciudadana Nueva York, Argentinos en el Exterior. Vito Viñolo, conducción. Y una audiencia de fierro que siempre acompaña a Vení Cuando Quieras en la trinchera para romper el cerco mediático.